Hola, mi nombre es Graciela Lerma y soy estudiante de la licenciatura en Administración. Esta es la unidad de aprendizaje Derecho Mercantil. Hoy les hablaré sobre los contratos mercantiles. Principalmente, ¿qué son los contratos mercantiles? Según el derecho civil mexicano, son acuerdos de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Estos contratos tienen como objetivo actos de comercio y generan derechos y obligaciones a las partes involucradas. Se encuentran regulados por el Código de Comercio, el cual enuncia una serie de principios generales que deben ser respetados para que un contrato sea válido. La naturaleza mercantil de los contratos se determina por los sujetos y el objeto del contrato. Como primer contrato, hablaré sobre el contrato de compra-venta mercantil, que es por el cual una persona, que es el vendedor, se obliga a entregar una cosa a otra persona, que sería el comprador, que se compromete a pagar un precio por el producto. La compraventa mercantil puede tener por objetivo artículos, muebles, mercaderías en estado natural o trabajados, inmuebles, porciones, acciones y obligaciones de sociedades mercantiles, los productos de la finca o cultivo y otros de naturaleza análoga a los que se refiere la ley. Por otro lado están los contratos de préstamo mercantil, el cual es una figura legal ampliamente utilizada en el ámbito empresarial en México. A través de este contrato, una parte, que es el prestamista, se compromete a entregar una suma de dinero o bienes fungibles a otra parte, que sería el prestatario, quien a su vez se obliga a devolver dicha cantidad en un plazo determinado junto con los intereses y las condiciones acordadas. Otro contrato es el de comisión o también conocido como mandato mercantil, el cual es un acuerdo entre dos empresas para realizar una serie de operaciones. En este contrato mercantil, una parte las realiza a cambio de una comisión, que se trata del comisionista. Ese monto de dinero es el que la de la otra parte, quien la ha efectuado el cargo, sería el comitente, queda obligado a pagar. Un contrato de comisión mercantil es un acuerdo de colaboración en el cual una de las partes se compromete a vender, como lo dije, o promocionar productos y servicios, y a cambio de la comisión previamente establecida tendrá un beneficio. Otro contrato es el contrato de depósito mercantil. En este contrato, el depositario es comerciante. Las cosas depositadas son objeto de comercio y el depósito constituye por sí una operación mercantil, o se hace como causa o consecuencia de operaciones mercantiles. El contrato de depósito mercantil es un negocio jurídico que se regula tanto en el Código Civil y el Código de Comercio. Encontramos en el contrato de transporte terrestre, que es un acto mercantil por el que un transportista o porteador se obliga a trasladar por tierra a personas o bienes o artículos a cambio del pago de una remuneración. Es aquel documento mediante el que una parte, que es el porteador o el transportista, se obliga ante la otra parte, que es el cargador, con un precio acordado a transportar de un origen a otro una mercancía para dejarla en manos del destinatario en el lugar y las condiciones negociadas. Existen también los contratos de seguro mercantil, que es aquel por el que la parte aseguradora se obliga a indemnizar o a realizar otras prestaciones dentro de los límites que se pacten a la persona asegurada, a cambio de una contraprestación económica, que sería la prima. En el caso de que se llegara a producir el hecho objeto de la cobertura, se produzca incendios, accidentes, robo, etc. Por regla general, la parte asegurada será una compañía de seguros, mientras que la parte aseguradora, perdón, sería la compañía de seguros, mientras que la parte asegurada será una persona consumidor o usuario. El documento en el que se formaliza el contrato de seguros se denomina póliza. También nos encontramos con el contrato de garantía, que son aquellos que garantizan el cumplimiento de las obligaciones, cumpliendo estas relacionadas con el pago de determinada suma de dinero. Tiene por objetivo garantizar al acreedor del fiado del pago de comercias o servicios prestados generalmente de forma revolvente. A este tipo de contratos mercantiles pertenecen los contratos de hipoteca, prenda o fianza. Mediante ellos se entrega una garantía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Por último, nos encontramos con los contratos electrónicos mercantiles, que de forma muy sencilla podemos decir que un contrato electrónico es aquel contrato que se realiza o celebra por medios electrónicos. De este modo, el contrato electrónico sigue teniendo todas las características básicas de un contrato tradicional,
con algunas modificaciones. Por tanto, sigue siendo un acuerdo de voluntades mediante el que las partes firmantes se comprometen a cumplir lo expresadamente pactado en dicho contrato. Estaremos hablando de un contrato electrónico mercantil cuando todas las partes intervinientes tengan la condición de empresas o profesionales. Y por lo contrario, los contratos electrónicos de consumo son aquellos en el que al menos una de las partes es consumidor o usuario. Esto sería todo de mi parte. De antemano, gracias y espero les haya agradado esta exposición.